Para el impulso y cantidad de movimiento se ha deducido esta fórmula a partir de la ley de Newton. Masa por velocidad inicial más sumatoria de los impulsos es igual a masa por velocidad final. Y como tanto los impulsos como las cantidades de movimiento son cantidades vectoriales, se pueden descomponer en X, en Y y en Z. En X tendríamos masa por velocidad inicial en X más sumatoria de los impulsos provocados por los Fx, es decir, los impulsos provocados por las componentes en X de las fuerzas. Es igual a masa por velocidad final en X. Y del mismo modo para Y y para Z. Vamos a ver este problema 13.122 del libro de dinámica de Berry Johnson en su 9ª edición. Está en la página 818. Sobre una partícula de 2 kilogramos, masa, actúa una fuerza, aquí está la fuerza, donde F se expresa en Newton. Sabiendo que la velocidad de la partícula es tal en t igual 0, quiere decir que esta velocidad es la velocidad inicial. Vamos acá a hacer una notación. Entonces, esta velocidad es la velocidad inicial, V1, porque la fórmula viene dada de la siguiente manera: mv1 más integral de t1 a t2 de f de t es igual a mv2. Entonces, esta es la velocidad inicial, V1. En t igual 0, quiere decir que t1 igual a 0. Determine el tiempo en el cual la velocidad es paralela al plano YZ. Entonces va a haber un tiempo para el cual la velocidad va a ser paralela al plano YZ. Esa velocidad es la velocidad final, V2. El hecho de que sea paralela al plano YZ quiere decir que su componente en X es 0. Es decir, la componente en X de la velocidad final es 0. Y entonces, ¿en qué tiempo ocurre eso? Que la velocidad es paralela al plano YZ, entonces le vamos a llamar un tiempo t. ¿Qué vendría a reemplazarse aquí en t2? Es decir, las integrales van a ser de 0 a t. Y en la parte B me pide la velocidad correspondiente de la partícula, es decir, la velocidad correspondiente al tiempo hallado en la parte A, que sería finalmente el V2. En la parte B me piden el V2. Entonces, para cada eje vamos a aplicar la fórmula. Vamos a comenzar con el eje X. Y vamos a aplicar mv1 más integral, en este caso va a ser de 0 a t, de f de t es igual a mv2. Tanto v1 como v2 como f es en el eje x, solo que no he colocado los subíndices x por simplicidad, pero todo, las velocidades y la fuerza, es en el eje x. Entonces hay que reemplazar masa 2. La velocidad inicial en x. La velocidad inicial en X, acá está, la componente Y, 150. 150. Entonces aquí sería 150 más
integral de 0 a t de la componente x de la fuerza, que sería 8 menos 6t. 8 menos 6t. Entonces aquí vamos a colocar 8 menos 6t. dt es igual a la masa, que vendría siendo 2 por v2, la velocidad final, pero en el eje x, que es 0, según las condiciones del problema. Entonces aquí se obtiene 300, 2 por 150, más 8t, menos 3t al cuadrado, evaluado de 0 a t. Como el límite inferior es 0, va a quedar lo mismo, 8t menos 3t cuadrado es igual a 0. Acá ordenamos la fórmula de grado 2, menos 3t al cuadrado, más 8t, más 300 igual 0. Vamos a resolver esa ecuación. Menos 3, 8, 300. Aquí sería menos 3, 8, 300. 11.42, 18 sería el tiempo. 11.42, 18. 11.42, 18 segundos. Ese es el tiempo que me solicitan en la parte A. Vamos dejándolo con 2 decimales. Sería 11.42 segundos. Bien, en la parte B me piden la velocidad final. La velocidad final, su componente en X ya la tengo. Solamente me faltarían sus componentes en el eje Y en el eje Z. Entonces en el eje Y vamos a aplicar la fórmula. mv1 más integral de 0 a t f de t es igual a mv2. Entonces v1, v2 y f en el eje Y. Entonces m vale 2. M vale 2. La velocidad inicial en el eje Y. Entonces la velocidad inicial en el eje Y sería más 100. Y la fuerza 4 menos t cuadrado. Entonces aquí sería más 100 y la fuerza 4 menos t al cuadrado, más la integral de la fuerza. En el eje Y, 4 menos t al cuadrado. dt es igual masa por V2. V2 que es V2 en el eje Y. Entonces aquí sería 200, 2 por 100, más, aquí me va a dar 4t menos t al cubo sobre 3, la integral. Evaluado de 0 a t da lo mismo. Es igual 2v2. Entonces, v2 sería la mitad de esto. Ordenando sería menos t cubo sobre 6 más 2t más 100. Y tengo que reemplazarlo en el valor de t, que sería esto. Entonces sería menos t al cubo sobre 6, sería menos este al cubo entre 6 más 2t más 100, más 2 por t más 100. Vamos a
saldría menos 125.5016. Pero vamos a acá hacer, acá sería t, se reemplaza por 11.4218 al cubo sobre 6 más 2 por 11.4218 más 100. Entonces V2 ahí sale menos 125.5016. Menos 125. 5016 unidades metros segundo. Vamos a dejarlo, la respuesta sería la velocidad y en el instante final menos 125.5. Y ahora vamos al eje Z. En el eje Z aplicamos la fórmula mv1 más integral de 0 a t de f de t es igual a mv2. Reemplazamos, sería m2. Luego viene la velocidad. Vamos a ver la velocidad inicial en el eje Z. Sería, acá está, menos 250. Menos 250 y la fuerza sería la componente en Z 4 más T. Entonces vamos a reemplazar. Aquí sería menos 250 más la integral de 0 a T 4 más T diferencial de T 2 V2. Este V2 es en el eje Z. Entonces acá sería menos 500 más, acá da la integral 4t más t cuadrado sobre 2. De 0 a t, como el límite inferior es 0, da lo mismo. Entonces acá sería el doble de V2. Entonces acá sería V2, hay que sacarle la mitad a esto, sería t cuadrado sobre 4 más 2t menos 250. Entonces hay que reemplazar t cuadrado sobre 4 más 2t menos 250. Entonces acá sería t al cuadrado entre 4 más 2 por t menos 250. Menos 194.5418. Vamos a dejar la expresión. Acá sería menos t cuadrado, perdón, vamos a ver, t cuadrado sobre 4, sí, t cuadrado sobre 4 más 2t menos 250. T cuadrado sobre 4 sería 11.4218 al cuadrado sobre 4 más 2 por 11.4218 menos 250. Entonces resulta que V2 es menos 194
.5418. Punto 5418 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad en z en el instante final, que sería menos 194.5 metros sobre segundo. Entonces, finalmente tendríamos que la velocidad final sería igual a menos 125.5 en J, en I no hay componente, menos 125.5 en J, menos 194.5 en K, en unidades metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta de la parte B. Muchas gracias.